Hola, ¿cómo están todos? Esto es Entrevista Verdadera, hacemos el programa en la red. Vamos a conversar esta vez con el diputado ex PPD, Pepe Out. ¿Cómo está, Pepe? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Beatriz, buenas noches. Usted se fue y quedó la escoba. No estoy haciendo ninguna relación, pero ¿qué lectura hace del momento que hoy está viviendo el PPD, usted que ya está fuera de las filas del PPD? O sea, estoy afectado, apenado, porque creo que está viviendo un momento difícil. Y finalmente 28 años no se botan a la basura tan fácilmente. Y veo acongojados a sus militantes, aproblemados, con una crisis ética. Y además me apena mucho el problema que está viviendo Carolina, a quien yo estimo mucho, admiro y creo que ha sido una buena alcaldesa y espero que salga bien de esta. Pepe, vamos a ir conversando, pero tenemos encuesta. Todos los días ponemos una encuesta para que las personas además que nos están escuchando voten. Y tiene que ver justamente con el caso de Carolina Toá. Revisémosla porque va a aparecer ahora en pantalla para que todos se animen. Está en el Twitter del programa. Bueno, cuando salga la leemos, entonces porque no alcanzó a aparecer. Sigamos con la conversación. Pepe, lo que está pasando hoy día ahora con el PPD, ¿tiene que ver con su salida? En parte, sí. Digamos que lo que se destapó ahora, en verdad era posible identificarlo hace unos 6 meses, porque hace 6 meses en el periódico se reportó que había una factura por 57 millones a Chile Ambiente y la declaración de Patricio Rodrigo, su gerente, era que se trataba de una serie de charlas. Y la verdad es que cualquier lector avisado sabía que esa explicación era completamente inconsistente. Nadie paga 57 millones por una serie de charlas, además sin documentación previa, charlas orales como se conceptualizan hoy día. En consecuencia, de alguna manera yo preveía que iba a rebotar sobre el partido o alguno de sus líderes. Ahora, ¿la información por primera vez usted la conoció en esa oportunidad? Sí. Cuando trascendió a los medios. En el diario, hace unos 6 meses, parece, sí, por ahí, por septiembre, octubre. Sí, porque lo que se conoció ahora, esta es una información más antigua, hoy día se conocieron correos, en fin, un poco más de detalle y declaraciones de Patricio Rodrigo. Yo quería preguntar, ¿usted fue en algún momento presidente del PPD? ¿Cómo se financiaba el PPD en ese momento? Se mal financiaba. ¿Ya? Básicamente el financiamiento es con las cuotas. Los parlamentarios ponemos 200 y algo mensuales. Cuando tienes hartos parlamentarios tienes más recursos. Las autoridades en los gabinetes, directores de servicio, etcétera. Los militantes francamente ponen poco y cuando ponen para arrendar una sede en los locales, en fin. Y el otro recurso importante que llega a los partidos normalmente para pagar las deudas es la devolución de los votos obtenidos en la campaña. Porque tú sabes que si un candidato obtiene, suponte, 50.000 votos y obtiene 35 millones, el partido obtiene la mitad de eso. Y por lo tanto, siempre después de una elección, yo recuerdo, por ejemplo, la elección municipal del 2008, llega un recurso con el cual tú pagabas las deudas acumuladas, porque el PPD, a diferencia del Partido Socialista, por ejemplo, Comunista, Radical y Renovación Nacional, el PPD junto con la UDI probablemente fueron los 2 únicos partidos que no recibieron una inyección de recursos producto de la ley de devolución de los bienes expropiados por la dictadura. Y algunos partidos los administraron bien, como el Partido Socialista, que le renta mensualmente una cifra importante. En cambio, los otros viven al día y viven completamente adeudados y esto tiene que ver básicamente con eso. ¿Y en su época se pedía plata a las empresas? ¿Había algún tipo de donación por parte de empresas? No, y no era tampoco legal y tampoco era la práctica. Entiendo yo que luego se registraron entidades. Yo no registré ninguna entidad en el CERVEL. Ni siquiera recuerdo si era posible hacerlo en esa fecha, cuando a mí me tocó habitar. Yo participé como secretario general con Sergio Vitar de presidente entre el 2006 y 2008, y 2008 y 2009 como presidente yo. Conversando con Carolina Toá, ella decía que el 2011 y el 2012 vivieron una situación quizás distinta a otras
a otras administraciones. Seguro, porque las cuotas dadas por los funcionarios de gobierno desaparecieron. Ahí el PP pasó a la oposición, exacto. Ya no había funcionarios del PP en el gobierno como para que entregaran estos recursos que se entregaron al partido para mantener. Exactamente, entonces bajó mucho la carga y había que empezar a ver cómo se financiaba, y ella decía, yo asumo responsabilidad porque efectivamente yo sabía que venía plata de empresas, era una forma de financiar, yo no estaba de acuerdo, en fin. Lo que ella dice es que nunca supo qué plata venía directamente de SQM o de qué empresa y bajo qué rótulo, en fin. ¿A usted le sorprendió que llegaran platas de específicamente esa empresa de SQM? Bueno, me sorprendió cuando apareció esa noticia de esa factura. Desde entonces ya no me sorprendió, porque yo conocía a Chile Ambiente, su vínculo con líderes del PPD, y en consecuencia me pareció luego bastante obvio. Pero me sorprendió en el momento porque sin duda plantea un problema ético severo. Ahora, quiero decir que ese problema hoy día se ve con mayor claridad que ayer, y a veces uno hace análisis del pasado con los ojos del presente. Pero no hay otra. No hay otra, por supuesto, pero por ejemplo yo mismo me digo a mí mismo, porque a mí yo recibí una invitación para ir, así como otros dirigentes fueron. Yo también recibí una invitación, yo era diputado recién electo, del partido, para ir a Soquimilla, a San Pedro de Atacama. Y una vez simplemente respondí que no, porque no tenía agenda, y en la segunda reflexioné y dije que no, y no fui. Pero te confieso que no hice la reflexión, no voy porque es Soquimich y porque Julio Ponce Lerú. No fui, te confieso, porque cuando veo la invitación, le llevaba avión privado, Hotel Explora, y a mí me pareció un poco obsceno, un exceso, llegar. Yo quiero representar al mundo del trabajo, no al mundo empresarial, y me pareció un exceso visitar una empresa en esas condiciones. Quizás mi instinto me salvó, naturalmente, prefiero no haber ido a visitarla. Ahora, así eran las invitaciones de Patricio Contese, porque efectivamente hay varios políticos de distintos sectores que han ido, los que se saben, porque hay algunos que a lo mejor uno no tiene idea, pero de ese tipo llegaban invitaciones a parlamentarios, no sé, eran directamente de Patricio. A mí me invitó desde el partido, me invitó. Ya, era una invitación que se usaba más bien al partido para que fueran parlamentarios. ¿Y con qué objeto? Y con este tipo de... Claro, cosas que llaman la atención, y lo estamos viendo con los ojos de hoy día, digamos, avión privado, un hotel muy caro, en fin. Bueno, yo me imagino desde el interés de Contese que conocieran su negocio, la importancia que tenía, la tecnología que aplicaba, etc. El lobby directamente, ¿no? Y yo creo que el lobby. Hoy día, por ejemplo, se tendría que declarar, naturalmente. Sí, claro. Uno recibe invitaciones a conocer empresas. Yo, por ejemplo, represento a la comuna de Cerrillos, y en la comuna de Cerrillos hay numerosísimas empresas, y hace poco visité una que produce vacunas veterinarias, que tiene un desarrollo tecnológico muy importante, que querían exhibirlo. Entonces fuimos junto con el ministro de Agricultura, en fin, en una cosa más amplia, por supuesto. Pero tú tienes hoy día, después de la ley, que declarar eso, como cada una de las visitas y conversaciones formales e informales que tienes con personas tanto del mundo empresarial como de cualquier mundo que represente algo, digamos, sindical, gremial, etc. Sí, porque aquí el lobby no lo hace solamente el que uno identifica que tiene más lucas. Por supuesto, cada uno quiere mostrar su verdad, en fin, o buscar que la ley le acomode. Y decirle a veces es por la ley y otras veces no por la ley. Mira, yo cuando discutimos la ley del lobby, yo hice un compromiso público. Dije, primero, no voy a recibir a lobistas profesionales, es decir, a personas contratadas para hacer lobby por otro. Sí voy a recibir a los que directamente representen sus intereses. A mí siempre me ha parecido eso más claro. Y si se trata de un proyecto de ley, no los voy a recibir yo, los voy a recibir en la Comisión de Hacienda a la que yo pertenezco. No tiene sentido que vayan a la Comisión de Hacienda y después quieran juntarse conmigo. Solo, claro. Solo. Y si no se trata de un proyecto de ley, sino que de alguna iniciativa en curso, qué sé yo, lo que ellos deseen conversar, los voy a recibir siempre en el Congreso. Y hasta ahora he podido cumplir rigurosamente mi compromiso, y por supuesto espero cumplirlo mientras sea diputado. Diputado, esta fórmula que ocupaba SQM y que sabemos ha ido gente haciendo este mismo viaje, que es con avión privado, con alojamiento en un hotel X, en fin, ¿lo hacen otras empresas también en Chile? ¿Es una fórmula?
Yo no lo sé, yo no he hecho ningún viaje así de ese tipo, pero por ejemplo recuerdo hace pocos años en mi primer periodo de un viaje que fue muy comentado porque Aguas Andinas invitó a España y a conocer determinado desarrollo y era un vuelo en primera, etcétera. Fue una polémica en el Parlamento. Y quiero decir que cosas como esa hace 5 años, 6 años, no generaban el escándalo que tiene hoy día. Es decir, el estándar ético ha ido elevándose y en buena hora. Y la manera en que son leídas esas relaciones son distintas hoy día. Antes, los diputados que aceptaron eso, ninguno pensó que podía tener algún impacto. Hoy día nadie en el Parlamento se le ocurriría aceptar un vuelo en primera clase a conocer una experiencia de una empresa que tiene inversiones en Chile. Pepe Out, ¿qué pasa con SQM? ¿Por qué SQM permeó a, no sé, vamos, cada vez se va sumando un partido nuevo, digamos, pero permeó, pareciera que toda la clase política, a los parlamentarios, llegó con sus redes de plata directamente a tantos lados? ¿Por qué? Yo creo que, yo he pensado harto, fíjate. O sea, perdón, esto parece como es como un caso de estudio internacional, sí, claro, diría yo de ciencias políticas. Yo creo, efectivamente. Mira, yo creo que SQM era una empresa que era relativamente despreciada por la política y también por el mundo empresarial. Y ellos de alguna manera decidieron en algún momomento invertir en public relations, es decir, en relaciones... Perdón, y era despreciada por Ponce Lerú. Claro, por su origen. Porque, bueno, piensa tú que hubo dos comisiones investigadoras en la Cámara. Yo a propósito de estos acontecimientos he releído, no, más bien confieso, he leído esas comisiones. Yo no era diputado, una la dirigió el diputado, entonces diputado y hoy senador Carlos Monte. Y son tremendas las conclusiones, son inequívocas, es decir, fue una privatización completamente trucha, vendido a precio vil, y la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿por qué esas conclusiones no generaron el impacto que habrían generado cualquier negocio hecho de esa manera en los tiempos presentes? Habría que remontarse a las circunstancias del, entiendo yo, una fue el 91 y la otra el 94, por ahí. Y entonces esa empresa que era una empresa, comillas, mal vista, yo creo que contrató asesores. Entiendo que la última agencia que contrató y la más activa en su desarrollo de relación política fue la agencia de Enrique Correa, cuyo principal consejo probablemente fue la generosidad transversal con el sistema político para hacerse digerible, palatable y para no ser, me imagino yo, víctima de decisiones políticas que la perjudicaran. O sea, se compró su reputación. Claramente ella buscaba mejorar su reputación a través de las donaciones a la política. Pepe, vamos a seguir conversando sobre este tema. Otros dejó lanzada de inmediato una pregunta y tiene que ver con Carolina Toá. ¿Cuánto afecta a Carolina Toá esto que está pasando y si corre riesgo su reelección en Santiago? No me contesta ahora, tenemos que hacer una pausa. Antes, ahora sí que vemos la encuesta, ponemos la lámina ahí, está en @entrevista en la red, tiene que ver con lo mismo. Carolina Toá, ¿debería renunciar a la candidatura por Santiago? Sí, no, son las alternativas, van 34 votos, los invitamos a incorporar su votación. Vamos a un pequeño resumen de noticias, pausa y... En entrevista verdadera, estamos conversando con el diputado ex PPD, Pepe Out. Vamos a recordar la encuesta, justo le mostrábamos la lámina antes de irnos a comerciales, ahí está. Carolina Toá, ¿debería renunciar a la candidatura por Santiago? Sí o no son las alternativas, ya van 71 votos y aumenta la opción del sí. Quiero preguntarle a Pepe Out, lo dejábamos presentado antes de irnos a la pausa, ¿cuánto va a afectar esta situación a Carolina Toá en su campaña de reelección? Depende cómo evolucione. Primero, digámoslo claramente, no es bueno, naturalmente, no es una buena noticia. Ella, mi impresión es que estaba prácticamente reelecta y eso se ve muy claramente en que la derecha no había puesto siquiera un candidato con disposición de ganar. Ahora parece que sí. Probablemente, si es que ven su debilitamiento. Pero el efecto está por verse y tiene mucho que ver con cómo evolucione la cuestión. Porque claro, si tú me dices que la investigación conduce a una formalización, bueno, ya esa es otra cosa.
¿ah? Pero mientras sea una imputación de una participación indirecta, una responsabilidad política que ella asumió, y no haya una comprobación de su involucramiento efectivo, el modo en que lo afecte depende básicamente de la campaña adversaria, que naturalmente va a buscar tener esto presente hasta que se vote. Por ¿no? supuesto. Me imagino. Y los electores tendrán que definir ahí, y habría que ver cuánto le afecta. Finalmente la respuesta está dada por la cercanía y la confianza que se ganó con sus ciudadanos de Santiago en estos años de gestión. ¿Ah? Ahora, en este tema hay otra pregunta también. Carolina Toá reconoce una suerte de responsabilidad política, porque habla de una responsabilidad política mayor, además de todos los políticos, respecto a cómo se financiaban los partidos. Pero uno se pregunta, bueno, uno reconoce responsabilidad política y ¿qué significa eso? ¿Es solamente una frase? ¿O tiene que ver con otras cosas? Y ahí se lo pregunto de otra manera. Al asumir ella una responsabilidad política, porque fue efectivamente presidenta en ese momento, ¿debería renunciar a su candidatura? Yo creo que ella va a evaluarlo. Yo, conociendo bien a Carolina desde hace muchos años, te puedo decir que si Carolina ve en peligro la continuidad de la nueva mayoría en la alcaldía de Santiago, ella misma va a dar un paso al costado. Pero nada de eso está hoy día a la vista. Y como te digo, los acontecimientos tienen que desarrollarse. Yo no tomaría una decisión a la rápida de ninguna manera. Ella ha sido una buena alcaldesa, tiene además un proyecto y está súper entusiasmada con él, y en consecuencia no es así, ¿ah? Me salió esto y me retiro. ¿Ah? La responsabilidad política tiene distintos estándares y distintas consecuencias. Por ejemplo, yo llevé al PPD y participé el 2009 porque primero intenté un candidato nuevo en una primaria del PPD, después conseguí la unanimidad del partido para ir a hablar con Ricardo Lagos a Francia para que aceptara la candidatura, y finalmente apoyamos a Eduardo Frei, que era el único que se atrevía a pelear la candidatura con Piñera, pero perdimos, y perdimos de manera catastrófica en la primera vuelta, por debajo del 30%. A mí me pareció que era responsable en ese minuto renunciar. Si a mí me hubiera pasado algo así como lo que les pasó a los secretarios generales en la primaria, que son cosas donde tú estás directamente involucrado y es tu exclusiva responsabilidad prácticamente, yo creo que uno tiene que asumir. Ahora, por lo que yo sé y por lo que ella misma ha señalado, ella es responsable porque era presidenta del partido, no porque ella fue y solicitara un respaldo a la empresa Soquimich. Si así fuera, naturalmente el impacto sería distinto. Hay una declaración que está dando vuelta harto por los medios porque se trata de un diputado que es diputado por Santiago Centro, pero además es un diputado fuera de la nueva mayoría que hoy día goza de gran respaldo popular. La gente confía crecientemente en Giorgio Jackson. Y él ha sido súper duro y dijo que si Carolina Toá va a la reelección, va a ganar Chile Vamos a la alcaldía de Santiago. No es tan taxativo, digamos. Ya. Evidentemente lo que dice, y que es bastante obvio, es que hace una semana atrás no había ninguna posibilidad de que Chile Vamos pusiera en desafío o desafiara la alcaldía de la nueva mayoría, y hoy día se abre un escenario donde eso puede ser posible. Y yo comparto eso, pero eso no significa decir que Carolina Toá tiene perdida la elección, ni mucho menos. De partida no hay siquiera adversario al frente. ¿Ah? Y van a hacer han hecho todas las encuestas del mundo durante estos 2 últimos años. Ninguna de ellas han señalado a nadie que pueda ganarle. Y ahora que está herida, naturalmente van a buscar seguramente un candidato con mayor potencia. Cecilia Pérez, por ejemplo, usted que tiene olfato de elecciones, usted es especialista en temas electorales. Es una buena candidata. ¿Ya? Es una buena candidata. Ahora, tiene naturalmente su
resistencia y tiene una identidad política bien precisa. Bueno, yo trabajo hoy día con Sebastián Piñera. Por eso digo, tiene una identidad política bien precisa. Y es cierto que la nueva mayoría ha caído en su prestigio y incluso en la identificación de la gente, pero no digamos que Chile Vamos tiene mayor identificación y prestigio. Pepe Out, hoy día aparece una versión en El Mostrador, yo lo he escuchado en otros círculos conversando con gente del PPD, donde hay todo un armado de lo que pasó a propósito de esto de que se conoció de SQM y que involucran también su salida. La interpretación que hacen es que esto era una suerte de operación que es una operación interna para afectar a Guido Girardi, que usted lo menciona como este socio controlador del PP, y que en el fondo su salida tiene que ver con armar un aparataje para que vuelva Ricardo Lagos como el candidato presidencial y de alguna manera neutralizar a Guido Girardi. Es por eso que se había conocido las platas que pasaban por este organismo de vida sustentable que tenía el PPD ligado a Patricio Rodrigo, que trabajó un tiempo con Guido Girardi, pero que toda esta información que estaba saliendo por los medios tenía ese destino. Es una interpretación, es algo que hizo hoy día El Mostrador. Y que ese era el armado, pero por una declaración de más, en fin, por una interpretación de X manera se terminó afectando a Carolina Toá. ¿Cuánto de asidero tiene una versión como esa? Mira, yo las teorías conspirativas donde supuestamente articulan actores muy diversos, desde fiscalía, prensa, actores políticos diversos, etcétera, para construir una especie de asedio a un personaje que de alguna manera se siente acosado o sería una fortaleza, son completamente delirantes. O sea, a mí me parece que es escabullir el bulto. Perdón, porque pero ¿eso no pasa en política? ¿Qué cosa? Que haya este tipo de... Las operaciones, sí, por supuesto, dentro de los partidos y cosas, pero hoy día ya no existe alguien que mueva al mismo tiempo al gobierno, a los medios, a los fiscales, por eso es delirante. Porque se supone que hay alguien que mueve a todos y además es inconsistente. Yo mismo te lo dije creo aquí, te lo he dicho en otras partes, no he dicho en todos los tonos que no creo que Ricardo Lagos llegue a estar disponible para competir en una primaria y por lo tanto no va a estar en la papeleta, lo vengo diciendo ya desde hace un año, no va a estar en la papeleta presidencial. En consecuencia, juntar hechos, ellos juntan el hecho de que Ricardo Lagos dijo, después de mi renuncia, la salida de Pepe Out debe llevar al PPD a recuperar su identidad y basta de clientelismo. Pero ese es el pensamiento de Ricardo Lagos y por lo demás es el pensamiento de muchísimos. Yo no sé si tú has visto las declaraciones de la bancada del PPD. O sea, de hecho la bancada votó a favor de que usted se quedara trabajando con ella. Salvo una persona y luego ha habido ahora una citación a la directiva para que explique, porque ¿cuál es el estado de ánimo de los parlamentarios? El mismo de los militantes golpeados. Perdón, pero ¿este es el fin del PPD? Está por escribirse. Yo lo dije a propósito del aniversario del PPD en diciembre pasado. Yo creo que las razones que hicieron crecer y desarrollarse al PPD se agotaron y que el ciclo de vida del PPD está agotado y por eso yo llamaba a participar en la construcción de una gran fuerza de centroizquierda, junto con partidos socialistas, radicales y ojalá sirviera para que nueva gente vuelva a la política o entre a la política y para que muchos que se han ido por la asfixia de las instituciones, por la asfixia de la participación democrática, volvieran. Y volvieran sobre estas nuevas bases, sobre las nuevas leyes de la política, sobre las nuevas condiciones de financiamiento, etc. Y eso sigue vigente. Ahora, estas cosas, por supuesto, nos ayudan a remontar esa corriente. Pero yo digo, solo los salmones remontan la corriente. Y fíjate que lo hacen para desovar. Yo terminaba con esa metáfora en mi artículo diciendo que, claro, el PPD podría terminar fructificando como un aporte a esa nueva fuerza, pero que ya como fuerza diferenciada tiene poca existencia, porque además, fíjate, todos estos partidos que ocupan el mismo nicho, el mismo espacio,
tienen sentido en el binominal, porque en el binominal no compiten entre ellos, compiten mayoritariamente con la DC, con el otro sector de la coalición. Exacto. Pero ahora que hay proporcional, todos van a competir contra todos. Y por lo tanto, el que no tenga espacio propio, no tiene muchas condiciones para seguir existiendo. Y por lo tanto, los que ocupamos el mismo nicho, tenemos que estructurar una gran fuerza. Yo imagino, fíjate, que la fuerza del cambio electoral, más las nuevas leyes, más las nuevas exigencias que le hace la ciudadanía a la política, porque ya no son solo críticas ni exigencias, ahora pueden ser mandatos, porque desde el momento en que la ciudadanía le paga el funcionamiento de los partidos, puede exigir que sean democráticos, ¿no? Puede exigir que las primarias les sean obligatorias para elegir a su representante. Claro, en fin. Eso va a pasar seguramente. Entonces yo veo que esas tres fenómenos van a llevar a grandes partidos con programa claro, con funcionamiento democrático y competitivo interno y con gestión profesionalizada, que no son las características de los partidos hoy día. Pepe Out, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Buenas noches. Chao. Vamos nosotros a un resumen de noticias.